A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Muy buenos días, soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, y junto con mi socio y mi gran amigo Eduardo Pavés, vamos a iniciar un nuevo capítulo de Inversionista Digital 818, un espacio en donde hablamos y conversamos sobre los secretos, aquellas cosas que nadie te dice, y analizamos el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente sobre cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Esa es nuestra promesa. Sobre cómo aprovechar precios por debajo del precio de lista, sobre cómo sacar y financiarte adecuadamente. Hoy día vamos a hablar del punto del ángulo del financiamiento, el tema del ahorro, también vamos a hablar un poquito. Y por supuesto, todo esto lo vas a poder hacer inclusive si no tienes nada ahorrado. Uy, tremenda promesa. Señoras y señores, el tema del día de hoy es... ¡Tatán! El tema del día de hoy es el mito de la burbuja inmobiliaria. Impide invertir en departamentos que se paguen solos. Así es. ¡Wow! Déjame saludar a la gente, Ignacio. Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Allí estoy siguiendo yo desde Instagram. Ignacio lo está siguiendo a través de Facebook y YouTube. Un día helado en la capital. Se espera, como decíamos, lluvia para la noche. Y nosotros estamos aquí como todos los días a las 8:18 para acompañarlo y tocar un tema entretenido sobre la inversión inmobiliaria. Nuestro objetivo: que ustedes inviertan en departamentos que se paguen solos. Y Esa para es eso, nuestra meta. nuestra meta principalmente es información, señores, información. Nosotros les queremos dar información a ustedes para que cuando tomen una decisión, sea una decisión robusta, una decisión informada, una decisión consciente de lo que estamos haciendo, que hayamos visto nosotros tratamos de tocar todos los temas que podemos para que no le quede ninguna arista, ninguna duda a las personas. Para que inviertas de Y forma financieramente responsable. Me encanta esa frase. sí, y como la que tocamos el otro día, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Cuando tú estés en un buen momento para invertir. Ese es el Así es. mejor momento, independiente de las tasas, independiente del momento, cuando tú estés seguro que la inversión va a ser totalmente responsable, ese es el mejor momento para invertir. Ese es el mejor momento. Tú lo has dicho, con todas sus letras. Y hoy Bien. día tenemos uno de esos mitos, uno de esos paradigmas que nos dice la gente, que nos asusta, que escuchamos en todos lados. Oye, estamos en una burbuja inmobiliaria. Burbuja. Los Burbuja. O precios sea, suben, suben suben y las suben. tasas, cada Todo vez, sube. claro, cada vez esto no es negocio, esto es más malo. Esto ya hasta aquí llegamos, no vamos a encontrar departamentos que se paguen solo, no. Aquí hay una burbuja inmobiliaria. Vamos a tratar de explicar hoy día un poquito, primero, qué es una burbuja, porque a mí una burbuja inmobiliaria, no sé, pues metemos las casas dentro de una burbuja, Domo, como ¿ah? Como los domos, claro, ¿qué es eso? Así yo, ¿qué es el método? Eso es lo que se me ocurre a mí. ¿Qué me dices tú, Ignacio, que eres el experto aquí? no soy tan experto en inmobiliario, simplemente tengo un nivel de conocimiento que espero compartir con Es la todos los idea. que nos estén siguiendo, pero definitivamente que habrán personas más expertas que yo. Y por cierto, no lo sé todo tampoco. Lo que sí es que, dado que no sé y dado que me he equivocado en el pasado, la idea es compartir un poco esos errores que los que yo ya he cometido, quizás que Eduardo Hemos. también ya hemos, todo plural. Hemos. Este tema de la burbuja inmobiliaria dice relación con la especulación de los precios, con esa impresión de que los precios suben y suben y suben y suben de forma falsa, de forma irreal, un sobreprecio se le podría llamar. Y esa sensación de que los precios suben y suben y suben, para muchas personas da susto, da miedo. ¿Cuándo es que este tema va a explotar? Y esto lo vengo escuchando del 2013, 14, cuando hubo este boom inmobiliario producto de que se iba a comenzar a cobrar el IVA, también fue un temazo eso, los precios de las propiedades. El IVA, por ejemplo, que en Chile tenemos del 19%, no afectó
o no afectaba realmente al 19% o no grababa, que grabar es que afecta Cobro. impositivamente Ujú. a las inmobiliarias, digo, Al- a los proyectos a la con el persona. 19%, porque el gravamen no era exactamente al precio, sino que a ciertos ítems de la construcción, como terreno y elementos como esos, no estaban grabados de la misma manera que el metro cuadrado construido. ¿Bien? Sin entrar en detalles, en ese momento hubo un auge muy grande, muy especulativo. ¿No sé si te acuerdas esta publicidad que días invierte últimos departamentos sin IVA? Eso fue, sí, a fines del 2000, ¿Sí? por fin de Sí, entre el 2018. 2014, 15, 2017. hasta el 16, hasta el 17, 18, ya se veía todavía eso. Y probablemente por ahí todavía últimos departamentos sin IVA. Sí, sí. ¿Te Sí, que era más acuerdas? o menos, venga por favor, porque de aquí en adelante, La, la 20% más. pa- la papita, pues, de aquí para adelante, weón, ¿ah? Olvídate estos Aquí sí que van precios. a ser caros. Ahí Aquí sí que sí no que se van a alcanza. ser caros. Entonces, todo este tema especulativo, en mi opinión, bueno, los precios sí aumentaron durante ese periodo, pero aumentaron más bien por un tema de aumento de la demanda, producida por un efecto marketing, conjuntamente con la mayor demanda, mayor oferta, y se va produciendo nuevos equilibrios de mercado con el precios de equilibrio, nuevos precios de equilibrio más altos. Y un poquito de eso es lo que se trata el tema de la burbuja inmobiliaria, de esa sensación de que los precios suben de forma falsa. Sin embargo, la banca en Chile es extremadamente sólida y el rubro inmobiliario en Chile también es muy sólido. Entonces, para no hablar en el aire y hablar con números reales y con ejemplos reales, no solamente de mi opinión, ¿te parece si analizamos un reportaje que fue publicado en La Tercera? Este reportaje que estoy publicando aquí en pantalla. Lamentablemente la gente de Instagram no puede ver esto, te recomiendo que si quieres participar de forma más activa, de pronto YouTube o mejor aún bueno, no, el que más me gusta a mí es YouTube, pero Facebook puede ser también. Y vas a Sí, poder Facebook ver lo también. que estoy mostrando en pantalla, que dice aquí, reportaje de La Tercera, dice, Carla Cabello, 5 de junio del año 2020, a las 8:51 minutos de la tarde, publicó el siguiente título del reportaje de La Tercera que vamos a analizar a continuación. Dice, venta de viviendas anotan baja histórica en abril y precios caen después de 3 años de alzas. ¡Oh! Como los emojis. Claro, ¡Wow! Desplome, fin del mundo. claro. ¿Será que la crisis del COVID y el estallido social va a hacer que explote realmente esta burbuja inmobiliaria? ¿Te parece, Eduardo, si analizamos este reportaje? Analicémoslo, analicemos. Yo leyendo un poquitito acá más o menos, eso tal cual era el título de esto, dice venta de la vivienda nota baja Espera, histórica hay en que abril. compartir pantalla para que la gente vea el reportaje. No, no, no. Sí, aquí no sé si se Ah, ve. sí, ¿Se ve? ahí. Lo que pasa es que yo te tenía que autorizar, Perfecto. ¿ok? Ahí estamos ¿cómo se llama? Con la tercera. Y aquí está el título, que es lo que comentábamos recién. La venta de vivienda no tan baja histórica en abril. Y los precios caen después de 3 años de alza. O sea, quiere decir que venían sostenidamente con una alza y hace 3 años que no, por A, B o C motivo, no registraban ni siquiera una baja. Aquí hay dos cosas yo creo que se mezclaron, que fue el estallido social, más esto el COVID, produjo que esto sucediera. Y aquí dice, la comercialización de departamentos, la comercialización disminuyó un 73,2%. Es un número muy alto para un mes. La caída fue, imagínate, casi 3/4 comparados porcentuales Lógico, si con la la sala de mensualidad ventas está anterior. cerrada, Están cerradas, po. no Claro. puedes vender nada. Y la gente no puede salir, po. No, no se puede. El Claro, canal de sala de ventas está bloqueado, no claro. puedes salir de tu casa. No puede salir. Y dice, los departamentos disminuyeron un 73% y las casas un 40%. Todo esto sumado es una baja del 66,4% en total. La menor venta implicó que los precios registraran su primera caída desde marzo del 2017. O sea, venía lo que ¡Wow! siempre hemos dicho, un alza sostenida en el precio cuando tú compras algo. O sea, tú compras un departamento y va subiendo y va subiendo y se va valorizando. O Pero sea, momentito, leamos la letra chica, porque eso es súper llamativo, ¿no? Es como ujú, wow. Pero leamos la letra chica. Primero veamos la fuente de la información para ver si lo que estamos leyendo, sí, de dónde
¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa aseveración? Se dice, el mercado inmobiliario no repunta en la región metropolitana, así lo reveló el último reporte de la Cámara Chilena de la Construcción. Esto está basado en la Cámara Chilena de la Construcción. El reporte de la Cámara Chilena de Construcción, o sea, no cualquier... es oficial. Así es. Dice que indica que en abril la venta de viviendas cayó un 66.4%. Ahí, como lo habíamos dicho antes, un 73% los departamentos y un 40% las casas. Sumado entre los dos, nos da un promedio de un 66.4%, que es mucho. Dice, se trata de la peor registro de diciembre de 1998 en plena crisis asiática. En ¿Se total acuerdan se de la vendieron crisis asiática? solamente... ¿Quién se Sí, acuerda? no, nos pegó fuerte. Sí. En total se vendieron 606 departamentos y 357 casas. Imagínate, pegó más fuerte la crisis asiática del 98 que la crisis inmobiliaria la crisis inmobiliaria que vivimos de la burbuja inmobiliaria de De Estados la Unidos. burbuja, correcto. Ahí sí que había una burbuja inmobiliaria. Ahí sí que sí. Claro, claro. A diferencia acá en ese tiempo, para tocar un poquitito nomás el tema, a diferencia de Estados Unidos, que hubo sí una burbuja inmobiliaria, ahí la gente compraba una propiedad y la hipotecaba una, dos y hasta tres veces. Así es. Entonces recibían plata por esa propiedad, pero recibían mucha más plata de lo que realmente costaba el inmueble. Y no tan solo eso, sino que la calificación de riesgo de dicha cartera estaba totalmente distorsionada, ¿bien? Claro. Por un tema especulativo. Eso sí es una burbuja inmobiliaria. Aquí en Correcto. Chile, en cambio, cada vez que hay una Una crisis. crisis, Uh-huh. lejos de mejorar o lejos de ser más fácil comprar departamentos o viviendas, se hace más difícil. Las condiciones crediticias se ponen más rigurosas. Sí. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Sigamos analizando. Sigamos adelante. Dice, se trata del peor registro desde diciembre del 98 en plena crisis asiática. En total se vendieron 606 departamentos y 357 casas. Mira, con solamente leer estos números se nota al tiro que las personas que buscan casa, porque tal cual como lo comentamos nosotros, el objetivo de nosotros no es vender una casa para que se pague sola. Principalmente la casa la compra la familia, ¿o no? Así es, Para generalmente. vivir, para sentarse, claro. Entonces quiere decir, ¿qué pasó con ellos? Que están resguardándose, como muchos lo están, no aprovechando alguna oferta, alguna cosa así, dijeron, ok, momentito, detengamos el proceso de compra de nuestra casa y pospongámoslo para cuando haya un poquito más de estabilidad social y de mercado. Dice, si se compara con el ritmo de comercialización mensual previo al estallido social que se detonó el 18 de octubre del año pasado, la caída es de un 65% y un 40% respecto a los meses posteriores a la crisis entre noviembre y febrero. Así es. Cataclísmico, ¿te das cuenta cómo lo presenta como algo cataclísmico? Que bueno, eso vende. Claro, o sea, un 65 y un 40%, es decir, aquí ya no se está vendiendo ni una casa en Santiago, ¿no? La gente ya no va a comprar porque está muerta de miedo, porque no es el mejor momento. Es la lectura que estamos Esa haciendo es de la lectura doble, digamos, la sublectura, la lectura claro, entre líneas que uno... la vuelta de tuerca, que le digo yo, que siempre hay que darle un poquito más una vuelta a la tuerca para poder tener Cuidado, otro cuidado. ángulo. Claro. Dice, a nivel acumulado, la venta de viviendas cae un 51% en lo que va del año. O sea, desde enero hasta junio hay un 51.8% comparado, la caída de ventas de unidades comparada con el mismo periodo del año pasado, del 2019. En relación con el promedio histórico entre el 2004 y el 2018, exhibe un descenso de un 41.3%. O sea, aquí ya nos vamos a cifras más duras, de un periodo mucho más largo, de 12 años, estamos un 41% bajo esto. Dice, otro fenómeno observado es un deterioro de la velocidad de venta de las viviendas. En abril se necesitaban 49 meses para agotar el stock de viviendas disponibles, 69 meses para departamentos y 15 meses para casas, en comparación con los 17 meses promedios para agotar durante el 2019 en relación a la más significativa desde que se tiene registro, es decir, desde el 2004.
Ya, a ver, analicemos lo que paremos. acabamos de leer. Momentito. Si te fijas, la velocidad de la venta de las viviendas aumentó. Eso quiere decir que me demoro más tiempo en venderlo. Pero ese dato estadístico viene de la cantidad de stock, de la cantidad de veces para agotar el stock. Para agotar el stock. Ah, o sea que si yo disminuyo el stock, aumenta la velocidad. Te das cuenta que la velocidad de venta depende del factor stock. Entonces, si es que yo tengo todos mis proyectos parados, si yo tengo todos los proyectos que tenía pensado hacer el 2020, el 2021 y 2022 son anulados o al menos puestos en stand-by, en espérate, si ese fuese el caso, entonces aumentaría la velocidad, pues estadísticamente hablando, en base al informe o en base a la forma que se mide la velocidad de la venta. ¿Bien? Claro. Ahora, con eso dicho, es evidente que una inmobiliaria se demora o se puede llegar a demorar 24 meses o más en vender un inmueble, porque en sala de ventas se venden 1 o 2 inmuebles por mes o, bueno, en el mejor de los casos, 10 inmuebles. Ahora, con nuestro método de lanzamientos, solamente en una semana, donde nosotros preparamos a un grupo de personas para que decida o no comprar una propiedad de inversión, le enseñamos todo lo que necesita aprender. En solamente una semana logramos lo que una sala de venta puede hacer en 3-4 meses. Ese es el punto fundamental acá. Nosotros esta noche vamos a hacer un lanzamiento en donde te vamos a dar la oportunidad de que inviertas en un activo, inclusive si tienes rentas menores a $1.000.000. ¿Ya? El que sacamos el día martes necesitaba de una renta como de $1.200.000, $1.300.000, dependiendo de la cantidad de deuda que tuvieses, renta mínima. Entonces, mucha gente se quedó fuera, no pudo invertir. Frente a esa situación, además de que obviamente olvidé grabar, y como se nos olvidó grabar, no puedes ver la repetición, y como no puedes ver la repetición, entonces hoy día por la noche vamos a hacer una repetición. Ignacio, ¿en la noche vamos a poder reservar las unidades del día martes? La respuesta es sí. Tienes 2 formas de reservar las unidades del día martes. 1, esta noche. 2, hablando con Eduardo. Entonces, Eduardo está en un proceso de llamar a las personas, así como también tú podrías agendarte una reunión con Eduardo y eventualmente, tras hablar de forma individual con él, podrás tomar tu decisión de inversión. ¿Bien? Esas 3 posibilidades estamos dando. Es súper importante. Ayer conversé con un par de personas que, viendo la situación de ellos, haciéndole un análisis rápido, no un análisis tan profundo, porque en una conversación de media hora, de 40 minutos, no podemos hacerlo tan detalladamente, pero llegamos a la conclusión de que no era su mejor momento para poder invertir, y los dejé invitados para este live, porque había un montón de cosas. O sea, tenía problemas de financiamiento, esta persona no podía declarar todo lo que ganaba, entonces no le alcanzaba para un pie, y me dijo: oye, escuché lo que dijeron del lanzamiento de que tienen el día de hoy, ¿podré postular? Porque él sí tenía ahorro, fíjate, tenía una buena cantidad de ahorro, pero su renta, como estaba compuesta, el banco muy difícilmente la iba a poder solventar para un crédito hipotecario. Entonces, le dije... Claro, los productos de esta noche son Claro, productos que tú eventualmente podrías comprar completamente con tu ahorro, con un crédito consumo, o ni siquiera con crédito consumo. Claro. O sea, estamos hablando de estacionamiento de bodegas cuyos precios comienzan desde los 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, entre 2 y 3 millones de pesos. O sea, por lo tanto, pagando que vas a poder pagar en cuotas, o sea, pagas el 20% de 2 millones y medio son 500.000 pesos. 400 lucas, sí, 500 lucas. 500 lucas, ¿bien? Y el resto lo dividí en 10 cuotas. Hasta 12 cuotas. Entonces, mejor todavía, yo lo estaba sacando con 10 cuotas. O sea, el otro día me topé con un inversionista que vio este tema y lo previsionó antes, y este caballero debe tener unos 20 departamentos más unos 40, 45 estacionamientos y bodegas. Espectacular. El que se avivó. Y ya capitaliza, me dijo: yo ya los pagué. Se avive, de 6 años, claro, porque están pagados. Porque 6, 7 años te empieza a llegar todo para ti, todo para ti, todo para ti. Me dijo: ya, que tenía de repente, no sé, pues le salía una venta, vendió un departamento y pagó, con esa plata pagó muchos estacionamientos. Entonces ahora mensualmente, imagínate lo que es 4. ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué rico recibir todo eso! Claro. Le vamos a cambiar el nombre de la promesa, vamos a cambiar la promesa, vamos a decir:
cómo invertir en propiedades que se paguen solas y para poder Perfecto. agregarle más estacionamiento. ¿Te gustó? Así es, sí, Vamos a perfecto. conversar sobre ese tema, vamos a conversar. Pero volvamos al tema de hoy, que es el tema de la burbuja inmobiliaria. Ujú. Y la burbuja inmobiliaria está muy directamente relacionada con el tema del precio. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Se van a desplomar los precios? Bueno, veamos si está en verdad. Sigamos leyendo el artículo porque esto es muy interesante. Sí. Estoy revisando aquí. Si comentaste, no te preocupes. Sebastián, estoy leyendo lo que estás publicando. Lubis, muy buenos días. Antonieta también, muy buenos días. Bienvenida. Estamos analizando, para quienes acaban de unir al live del día de hoy, estamos analizando el tema de la burbuja inmobiliaria y cómo esta puede afectar a tu inversión en departamentos que se paguen solos. Y estábamos analizando el artículo de La Tercera respecto, publicado el día domingo, el día 5 a las 8 de la noche, vaya, el domingo, respecto de la baja en la cantidad vendida reportada según la Cámara Chilena de la Construcción. Claro. O sea, se habla de una burbuja inmobiliaria, no estamos tan seguros de eso, pero lo que sí, en base a números, dice que hay una desaceleración en la venta de las unidades, hay una baja importante, alrededor de un 60, en promedio un 66% de la cantidad de unidades que se vendieron comparados con el mismo periodo del año pasado. Y aquí habla, ahora vamos a empezar a tocar los factores, cómo nos afectó la crisis social de octubre, más lo que es el COVID. Entonces, sigo leyendo, dice acá, la crisis social y sanitaria, que se refiere a la del año pasado, desde octubre, más lo que del COVID ahora, imponen así una situación de desequilibrio en el mediano plazo, que estimamos que recién comenzará a revertirse hacia finales del 2020, según señala el informe de la Cámara Chilena de la Construcción. Tratemos de interpretar eso que acabamos de leer. Dice ahí. O sea que quiere decir de que a finales del 2020 se supone que termina la crisis y comienza a regularizarse el repunte. Claro. Ya, repunte igual a aumenta acelerada de precios. O sea que si se trata de elegir un momento para invertir, este es el mejor momento para invertir, donde los precios están más bajos. ¿Será tan así? Claro. ¿Será Claro, que hay un volumen tan grande de precios? Claro, aquí nos dice claramente que a final del 2020 esto se acaba y vuelve a la normalidad. Entonces no está interpretando esto como una interpretación, que en estos momentos los precios han bajado y final del 2020, pum, vuelve el efecto rebote. Momento. Dice, La cantidad de vendida ha bajado. Lo de los precios, estamos por analizarlo. Momentito. Estamos en duda, sí, la cantidad vendida bajó y esa cantidad de vendida va a tender a repuntar. Claro que sí. Veamos qué es lo que va a pasar con los precios y qué ha pasado con los precios, que es lo que viene a continuación. Correcto. Dice, por otra parte, se menciona también también comienza a deteriorarse el número de meses promedio desde que se comenzó a ofertar un proyecto hasta que este se reporta vendido. Lo mismo que conversábamos antes. Lo mismo que comentábamos hace pocos minutos Se atrás. están demorando más en venderlo. Se demoran más en vender. O sea que nuestro modelo de lanzamientos De venta acelerada. es una solución ideal para el mercado en este momento. En promedio, las viviendas permanecerán en el mercado 21 meses. O sea, se supone que deberían demorar 21 meses en vender un proyecto completo. Normalmente se demoran 20, 24, 30, depende del proyecto. Dice, en este contexto, en abril, el precio de las viviendas, según el IRPB, que es el índice real de precios de la vivienda, que también lo da la Cámara Chilena de la Construcción, registró una caída anual del 1,7%. ¿No era supuestamente un desplome gigantesco? ¿Dónde está el 70, el 80? ¿Dónde está el 70 y el 80? Claro, o sea, dice que en abril el precio, o sea, la venta bajó un 70%, pero el precio registró una caída de un 1,7%. O sea, la cantidad vendida bajó, pero no el precio. O sea, hubo una disminución de precios, sí, de 1,7% promedio. Pero vamos a ver cómo se desglosa cómo llegamos a ese 1,7. Dice, la primera vez desde marzo del 2017, dice ahí. Esto debido a que mientras el precio de los departamentos aumentó un 1,8% y el de las casas cayó un 7,9%. A ver, aquí sí que hay que detenerse. Aquí sí que hay que detenerse. Esto lo comentábamos el lunes, Claro. lo adelantábamos el lunes, pero es increíble. O sea, un tremendo artículo de este porte así, que dice desplome, así, pero prácticamente, y resulta que
al hacer doble clic y analizar los datos, Claro. me está diciendo que según el IRPB, que el índice, ¿cómo fue que dijiste? Índice real de precios de la El índice vivienda. real Dale. de precio de vivienda. No, O sea, es ridículo. en este caso tenemos, analicemos, un 75%, porque eso fue lo que un 75% en los departamentos, un 40% en las casas, lo que en promedio nos da un 66% de desaceleración en la venta, de unidades de vendidas, De cantidad vendida. de cantidad vendida, y acá me está diciendo que, a ver, 1.7 nomás cayeron los precios, pero los departamentos aumentaron el precio, o sea, va en contra de todo lo que se dice y todo lo que se piensa. ¿Las casas cayeron un 7,9? Sí. ¿Por qué cayeron las casas? Por lo mismo que comentábamos, como una inversión familiar, la gente dice, puede haber despedido a uno de los dos, pueden haber sufrido algún problema de no sé, que prefieren, se le cayó alguna inversión o quizás el dinero que tenían predestinado para la compra, tuvieron que ocuparlo en otra cosa, vaya a ser un tema familiar de cada uno. Pero a mí pero este 1.7 que suba el precio de los departamentos, o sea, sigue subiendo pese a la baja venta, pese a las caídas históricas y todo. ¿Cómo O sea, explicamos eso? resumen, yo lo que concluyo es que ¿dónde está la burbuja? No hay burbuja, el mercado es extremadamente sólido, a pesar de la cantidad vendida disminuida, los precios continúan aumentando, es decir, la fuerza de la plusvalía es tan fuerte, es tan grande, que a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, aún Claro. así la plusvalía se mantiene, al menos en O lo sea, que son los departamentos. claro, o sea, Y lo podríamos otro es decir que esta herramienta de inversión es extremadamente sólida, extremadamente sólida. muy Conclusión. robusta. Claro. No se Ahí vamos a ve dar en la el corto plazo. Yo concluyo de eso que yo no veo, estadísticamente hablando, no veo el desplome de una tal burbuja. No veo burbuja. ¿Entiendes? La banca es sólida. La gente que compra realmente puede pagarlo porque la banca es exigente con respecto a eso. Las inmobiliarias que construyen con garantías y seguros de por medio. Por lo tanto, no conozco departamentos que no se puedan construir salvo por cambios en los planos reguladores. Es decir, por culpa de... Opa, mira quién llegó acá. Ay, Tomás, espérate. Ay. Un segundo. Dale. Yo voy a seguir un poquito comentando. Aquí, si seguimos leyendo el artículo, dice que la baja de los precios responde principalmente a la caída en la venta de las viviendas. ¿Quién dice esto? Lo señala el presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, don Claudio Nietzsche. Me gustaría aprovechar de revisar lo que nuestra gente o nuestros amigos están Perfecto. comentando. Las ¿Vale? dudas que nos están diciendo. Las Perfecto. dudas que nos están diciendo, por favor. Si te puedes meter a ese punto, aquí dice. Ahí está. Dice, JC Castellanos. Buen día, estimados. Varios tenemos la impresión de que más que una burbuja, se tiene la sensación de pagar más de lo que valen realmente las propiedades y que las inmobiliarias no dan precio-calidad. JC Castellano, yo creo que hay que buscarlo, hay que buscar. En el mercado hay muchas opciones de las cuales tenemos que ver. Algunas no dan precio-calidad, depende de cada uno. Lo que nosotros tratamos de hacer es ver el tema de buscar inmobiliarias que sí te den precio calidad. El lanzamiento que hicimos el día martes, la inmobiliaria explicó que ese proyecto estaba pensado para el inversionista, no para vivir. ¿Pero por qué estaba pensado principalmente el inversionista? Porque se da el tema de la vacancia, que cuando una persona arrienda un departamento, lo deja y viene el nuevo arrendatario, ¿qué es lo que pretendía esta inmobiliaria? Era que el dueño no tuviera que hacer una gran inversión de partida, por ejemplo, cambiar el papel mural. Ellos no tienen papel mural, solamente pintan las paredes específicamente por eso, se preocupan de una pintura lavable. El piso, pusieron un piso que no es un piso de termolaminado, que haya que cambiarlo porque se ensucia, porque está en muy mal estado, y realmente entre arrendatario y arrendatario tenga que invertir una gran cantidad de dinero. A eso más o menos apuntan algunas inmobiliarias. Es tanta la oferta que hay que buscar, tú tienes que buscar
¿Cuál te parece mejor? Si no quieres hacerlo tú, lo hacemos nosotros y en nuestros lanzamientos son lo que nosotros nos buscamos de ir viendo cómo podemos sacar todos estos peros que tienen nuestros inversionistas. La calidad, el precio, la ubicación, todo eso lo manejamos nosotros, lo vemos en un proyecto y se lo presentamos a ustedes en los lanzamientos. Les pido disculpas, mi hijo entró ahí, se aferró, es como rico cuando te aprietan así, Cuando despiertan. cuando despiertan, es como rico. Pero bueno, Sí. estamos en vivo, entonces tuve que pedir a mi mujer si me puede ayudar a cuidarlo mientras tanto. Bueno, relación precio-calidad. Nosotros cuando buscamos lanzamientos nos procuramos mucho tener una calidad que permita que la inversión se pague sola. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le pongo materiales de baja calidad para que el valor metro cuadrado disminuya, lo que va a ocurrir es que en el mediano plazo tú vas a tener que reconstruir o remodelar todo el departamento. Por ejemplo, si la cubierta de la cocina se mancha o se quema, o si es que el piso flotante se desgasta o se quiebra, ese tipo de cosas, cada vez que tienes un nuevo arrendatario tienes que estarlas reparando. Eso mismo le comentaba a la gente que fue lo que nos dijo esta inmobiliaria, José Estoy Manuel, repitiendo. claro, que ellos se preocupaban mucho de este departamento para que el inversionista no tenga que prácticamente remodelar completo el departamento entre arrendatario y arrendatario en el periodo que ojalá no haya vacancia, pero sí se preocupan de eso. Y las terminaciones, le decía a la gente, nosotros somos los que nos preocupamos de buscar todo esto, lo que sea la relación precio-calidad. Sí, aquí me están pidiendo el link de la noticia, la voy a dejar acá, control copy, la voy a dejar publicada porque me la están pidiendo aquí. Sí. En todo caso, se pueden meter a la tercera online y busquen Sí. la fecha del 5 de junio. Ahí aparece completo ahí aparece Ahí está. completo el artículo. Sí, qué tonto podría haber hecho un... O sea, eso vamos a hacer. Vamos a hacer un... Bueno, ahí está el link en todo caso, pero lo que voy a hacer es que vamos a hacer un posteo de nuestro blog con este live. Vamos a poner en el blog, vamos a poner el link para que puedan revisarlo con más profundidad. Claro. Oye, me gustaría aprovechar de saludar a algunas personas que nos han estado comenzando a seguir en el live del día de hoy. Aquí Sebastián, por ejemplo, Sebastián aquí se ríe con bastante fuerza, típico de la prensa, pues lamentablemente sí. Y aquí Alex Marín nos hace una pregunta. Más que un montón de baja, estamos En el en un momento momento, de más mayor... que un momento Sí, de baja, sí, estamos en un momento de mayor flexibilidad y accesibilidad para invertir. ¿Es un momento de total, oportunidad? totalmente de acuerdo contigo, Alex. Efectivamente, más que una baja de precio, que por cierto, de cuando en cuando nosotros logramos conseguirla, Uh-huh. particularmente en el lanzamiento que hicimos el día martes, conseguimos un 10% de descuento. Es un 10% de descuento, para quien no lo sabe, representa aproximadamente 8 millones de pesos, ¿ya? Un poquito menos de 8 millones, 7 millones 8, dependiendo obviamente del valor del departamento que claro. quieras invertir. No es lo mismo un departamento de 2 dormitorios, dos baños, que un departamento estudio más chiquitito, ¿bien? Pero ojo con eso, Ignacio, porque el precio fue lineal, ni siquiera fue, la Es verdad. inmobiliaria nos dio un 10% lineal y teníamos departamentos de 2.099 UF a Sí, 3.500 y fracción. claro, lo que quiero decir es que si te compras un departamento de 2 dormitorios, 2 baños, no te ahorras 8, te ahorras mucho más, que Mucho más. sería como casi Eran 10 casi millones de 400 pesos. UF. Eran casi 400 UF el de 2 dormitorios, 2 baños mariposa. Correcto, entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, un súper mega descuento. Inclusive si fuera 1% de descuento, 1% de descuento es casi 1 millón de pesos, son como Claro, 800 lucas. claro. Entonces, es súper relevante el tema y esta oportunidad la vas a poder aprovechar solamente hasta hoy día en la noche, que vamos a hacer el relanzamiento para las personas que no pudieron participar, ahora sí que lo vamos a grabar, pero mañana no lo vas a poder ver, sino que más bien va a quedar grabado para la posteridad. Claro. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria nos dio tiempo solamente hasta esta noche para poder reservar y validar esa oferta. Así es. Mañana la oferta se muere. Señores, yo tenía aquí anotado algunos puntitos más. ¿Por qué suben y suben y suben y suben los precios de las viviendas? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Sin ir muy en lo profundo y en la parte técnica, el precio de los activos fijos de bienes inmuebles es el único activo
que se puede considerar activo que aumenta de precio. Para que se entienda este concepto. Claro. Un activo es un bien que te genera ingresos. En cambio, una deuda o un pasivo es un bien, es una deuda que tienes con alguien. ¿Bien? Pregúntale a un contador si es que no me crees. Sí, pues, el activo te genera y el pasivo lo vas a ocupar. Por ejemplo, el pasivo puede ser un auto. No te genera. El concepto básico de contabilidad es que el total de tus activos tiene que ser igual, idénticamente igual, en un balance para que esté bien hecho, tiene que estar exactamente igual a los pasivos más el patrimonio, siendo el patrimonio la utilidad, ¿no es cierto?, de tu negocio. Entonces, volviendo al activo fijo del bien inmueble, es el único que aumenta de precio. En cambio, por ejemplo, una máquina de coser zapatos, como me ejemplificado en otras ocasiones, un auto, un vehículo. ¿Ya? Si tú te compras un vehículo, ese vehículo comienza a depreciarse con el tiempo. ¿Bien? Salvo sea un vehículo de colección que eventualmente cuando lo vendas más caro que el valor que lo compraste. Bien, pero ¿por qué aumentan los precios? Bien, analicemos Santiago, que es lo que conozco mejor, porque este fenómeno no ocurre solamente en Santiago, existe también fuera de Santiago y por supuesto también en otras partes del mundo. Pero en Santiago lo que está ocurriendo es que, a ver, vámonos un poquito más para atrás sin hacer una clase de historia. Santiago comenzó, se fundó en Santiago Centro. Cuando comenzó a crecer la ciudad, comenzó a crecer hacia el sector oriente. De ahí nace Providencia. Luego se fue hacia el sector, perdón, primero comenzó hacia el sector del Club Hípico. Bien, ahí si tú vas para allá, que es un barrio universitario hoy día, ves muchos caserones antiguos. Bien, luego se fue hacia el sector de Providencia, luego al sector de Providencia Norte. Luego comenzó a crecer hacia todavía más hacia el oriente, hacia Las Condes. Y por supuesto se fue creciendo también hacia a los costados. Si ustedes conocen algo de Santiago, se darán cuenta que Santiago está lleno de cerros, por lo tanto se hace difícil crecer más allá de la expansión de nuestras lindas y hermosas cordilleras. Y por lo tanto, Santiago es una cuenca que está cerrada. Una vez que se llena ese bote, ese espacio, la única forma de seguir creciendo es hacia arriba. ¿Sí o no? Así es. De ahí entonces, que nosotros vemos como de repente espacios como, bueno, yo tengo muy claramente el de Las Condes, pero tú tienes muy claramente el del sector de San Miguel del Llano, o la misma Santiago Centro, que eventualmente eran solamente casas, después comenzaron edificios, después cuando se inventó el ascensor, edificios más altos, y así sucesivamente cada vez vemos sectores o áreas que comienzan a crecer. Y eso es porque la demanda geográfica por vivir en la ciudad o vivir cerca de donde trabajamos, vivir y trabajar cerca de donde circulamos, comienza a aumentar. ¿Bien? Y eso hace que el valor del metro cuadrado comience a aumentar. A eso se le suman otros factores, como por ejemplo las municipalidades comienzan a poner restricciones a la construcción en altura. Y cuando no ocurre ese fenómeno de restricciones, ocurren situaciones como la que ocurrió en el año 2016-17 con Estación Central, en donde nacieron proyectos que no tenían límite de densidad poblacional, por lo tanto, un edificio le pusieron 1000 departamentos con un ascensor. Entonces, lógicamente, eso produce lo que dice, creo que es Juan, decía que el tema de la calidad, le preocupa la calidad, que en el fondo el precio por calidad no corresponde, digamos. Claro. Ahí, o sea, el gueto vertical gueto vertical se le llamó, o sea, gueto, aclaremos una palabra que viene del inglés, que indica, el gueto son como pequeñas comunidades que tienen una característica, pero por lo general son sesgados de la población, no es un barrio, un gueto donde vive mucha gente, ¿cómo se llama? Es mucha gente que vive junta, hacinada. A eso se le llaman los guetos. A eso se le llaman los guetos, claro. Y acá dijeron guetos verticales, ¿por qué? Porque pusieron a mucha gente viviendo en edificios muy grandes, unos pegados al lado del otro, unas construcciones medias raras. Y peligros que significa y problemas que en el fondo al final no podéis usar el ascensor, tenéis que subir y bajar caminando porque hay un solo ascensor. Entonces, la calidad de vida es demasiado baja, el perfil del arrendatario también es demasiado bajo y empezaba a tener otro tipo de problemas. Y por lo tanto, al menos nosotros en brokers digitales nos alejamos de ese tipo de inversión y más bien encontramos un equilibrio en propiedades quizás un poquito más de valores más altos, en sectores muy emergentes, pero que me garantizan un perfil de arrendatario que no
lucha o que está al límite del incobrable. Claro. Eso es lo que nosotros tratamos de evitar y por lo que decía el señor Castellano ahí, no te preocupes que nosotros hacemos esa pega. Y la hacemos muy dedicadamente porque está nuestro nombre de por medio. Así es. Bien, pero espero haber respondido a la pregunta de por qué suben y suben y suben, porque la demanda sube, aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Y cuando la demanda se detiene o baja, como la que vimos en este momento, ¿qué es lo que ocurre con la oferta? La disminuyen también. Entonces me quedo con mi terreno comprado, pero retraso el proyecto 1, 2, 3 años. Así Entonces es. se producen movimientos de la curva de oferta y demanda e encuentran un nuevo equilibrio. Ojo, administro el stock, pero no afecto el precio. Claro, porque lo ajusto, si yo bajo la demanda, Claro, bajo el stock y vuelvo al mismo equilibrio. claro. Pero para que eso lo tengan bien claro, que aquí yo creo que es súper difícil que venga un ofertazo así como, no, si saben que vamos a hacer un 30% de descuento para poder vender las unidades, no va a ser así. Lo que No va a sí ser vamos a así. encontrar, como Muy lejos. dijo Alex, es flexibilidad. Por ejemplo, en vez de 30 cuotas, 40 cuotas, 50 cuotas, 60 cuotas. Vamos Así a es. encontrar flexibilidad. Ah, no, sesión de promesa sin multa, como la que... Para que logramos. Correcto. Quiero tenerme un Seguro... poquitito ahí, quiero tenerme un poquitito ahí, un pequeño collito, porque ayer también me preguntaron eso, que era la sesión de compra, Sesión de promesa. la sesión de promesa sin valor. Y en el fondo es que si tú no puedes pagar la promesa, tú la puedes vender, se la puedes vender incluso a la inmobiliaria o a un tercero, pero al mismo precio que la compraste, no puedes generar ganancia aquello. Eso es. Y no hay multa, que es súper importante, porque en el fondo la gente tiene que entender que cuando yo firmo una promesa, es un contrato de compraventa a futuro. Se firma entre la inmobiliaria y el inversionista, y si a una de las dos partes no puede hacerlo, indudablemente va a haber una multa en favor de la parte que se siente perjudicada en este momento porque no cumple el contrato. Y es financieramente eso, el día de ayer, ¿cómo se llama? El día martes, lo tomamos y la inmobiliaria lo dejó en costo cero. O sea, es una flexibilidad muy, muy, muy importante Muy grande. que da un beneficio finalmente a la compra. Correcto. Pero nosotros nos reservamos el derecho de elegir con quién firmamos contrato de compraventa. O sea, si tú estás demasiado al borde, demasiado al límite, te vamos a rechazar tu reserva, te vamos a devolver tu dinero. Si tú te Así es. arrepientes, también te vamos a devolver tu dinero. Etc. Todo ese tipo de garantías son las que vamos a comenzar a ver en estos 3, 4 o 5 meses. Bien, pero desplomes de precio, así como se ha augureado, no está pasando, no va a pasar y difícilmente. Oye, último tema y con esto nos despedimos. ¿Por qué siempre tengo la sensación de que los precios están altos y no bajan? Bien, yo no te conozco tan profundamente como para decirte eso, pero en base a los comentarios que me llegaron de las preguntas más profundas que yo hicimos la semana pasada, te puedo decir que yo también te puedo también hablar de mi experiencia y Eduardo también podrá hacer lo mismo. Cuando yo comencé a buscar departamentos, busqué para vivir. Y cuando uno busca para vivir, tiende a encontrarlo todo caro, porque lógicamente tus necesidades son mucho más altas que tu capacidad de financiamiento, que tu capacidad de pago. Yo busqué un departamento, sin ir más lejos, yo busqué un departamento de 3 dormitorios más servicio, cuando en realidad era una pareja sola, con mi hija que venía a visitarme fin de semana por medio. O sea, con 2 dormitorios estaba perfecto, pero busqué el tercer dormitorio más servicio, o sea, no, es que la familia va a crecer y todo lo demás. Por supuesto, tenía que ser un barrio que me quedara cerca de la casa de mi familia, porque la red, ¿no es cierto?, de contactos, bla, 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 siendo que en realidad yo no necesariamente tenía que vivir cerca de mi familia, yo podría haber vivido cerca donde trabajaba en la época, que definitivamente habría sido más barato. Entonces tuve que sobreendeudarme para poder invertir, o peor aún, tenía esa sensación, oye, qué caro están los departamentos. ¿Cuándo es que los precios de los departamentos van a bajar? Pues nunca. Si tú crees que los departamentos hoy día están caros y crees que los precios de los departamentos mañana van a subir, entonces los precios de los departamentos hoy están baratos, si lo miras desde ese punto de vista. ¿Cuál es la mejor forma que hay que hacer? Comprar el precio de hoy, porque mañana va a seguir subiendo. Y porque si tú crees que los precios de mañana van a estar más altos que los de hoy día, es decir, tú crees que hoy día los precios están en oportunidad y crees que el 2021 van a estar más altos, bueno, gánate esa plusvalía, congelando el precio de hoy y sin siquiera Claro, tener plata. Si ese es lo más divertido de todo. No necesitas tener los ahorros, claro. basta con congelar el precio. Y no tan solo eso, si es que no tienes la plata para que te den el financiamiento, porque para poder invertir
para poder monetizar esa plusvalía tienes que tener el financiamiento. Si no tienes ese financiamiento, aprovecha la oferta que vamos a lanzar esta noche de departamento y bodegas. Claro. Es Y increíble. ojo, para lo que tenemos hoy día, no es necesario bancarizar. Si tú tienes ahorro, no es necesario pedir crédito, no vayas a aparecer en la... Incluso puedes... Crédito hipotecario, perdón, tu crédito de No, consumo, puedes crédito pedir de el consumo. de consumo. El crédito de consumo no es tan recomendable porque el crédito de Porque consumo te van a cobrar el puedes 20% anual. sí, ¿Cachai? pues no, y el interés no vaya a perder. Lo vas a perder. Pero si tienes Claro, una capacidad de ahorro de 200 lucas y tenés capacidad de pagar 500 luquitas, te puedes claro, comprar un estacionamiento bodega en un año. Y si tienes ahorro, si tienes 10, 15 millones de pesos ahorrados, te puedes comprar 3, 4 estacionamientos. claro. Sí, sí, eso es lo más importante, más que tener ahorro, en este caso, es importante Estacionamiento bodega, ¿ok? Cuidado. correcto, es importante tener una capacidad de ahorro, una buena capacidad de ahorro, y eso es lo que hemos, uno de los paradigmas que hemos votado, que tú puedes invertir, como decía Claudio el otro día, uno siempre es más rico de lo que piensa, Sí. y ahí es donde hay que hincarle el diente al tema de que yo teniendo una buena capacidad de ahorro, puedo invertir en propiedad y puedo transformarme en un inversionista. Nos vemos esta noche entonces a las 19 horas. Si es Así es, los que esperamos. aún no eres parte de alguno de los grupos de WhatsApp de este workshop con lanzamiento, te invito a que te metas en alguno de ellos. En el perfil de Instagram tendrás acceso a todos nuestros botones, ¿no es cierto? A todas nuestras redes sociales y entre ellos la posibilidad de pasar por el embudo para que puedas caer a nuestro WhatsApp y te puedas meter a uno de esos famosos grupos de WhatsApp. Seas parte de la comunidad de inversores, la comunidad de inversionistas digitales que tienen la habilidad de invertir responsablemente, luego de pasar por un proceso de nutrición, de aprendizaje, que te permite prepararte para aprovechar una oportunidad de lanzamiento como la que tenemos esta noche. Esta noche, sí. Yo me despido también, muchachos. Quiero mandarle un saludo a todos los chicos de Instagram, Ricardo Moreno, Alex Brocus, Aida Silva, Caroline, Juan Andrés Hurtado, Claudia Peñailillo, saludos Claudia, Marcela Charme, Vladimir, a todos, muchas gracias por seguirnos tan temprano y estaremos esperando sus opiniones y sus preguntas. Ah, y eso es súper importante, chicos, si ustedes quieren que nosotros toquemos algún tema, déjenlo y nosotros lo vamos a analizar y lo vamos a tocar en algún live. Yo me Bien, despido y los esperamos hoy día en la tarde a las 7 de la tarde para un nuevo lanzamiento. bien, ahí muchísimas gracias a ustedes. Luis, Carolina, un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, chao.